Por último, con relación a las personas que deberían irse a su casa y que hoy están privadas de libertad, tenemos un tercer grupo que es el que tiene parámetros más objetivos para decidir su ida a casa. Son las personas en situación de riesgo. El Poder Ejecutivo Nacional, cuando emitió sus decretos de imposición del aislamiento social preventivo obligatorio, estableció grupos de riesgo: las personas mayores de 60 años, las personas que padecen antecedentes, por ejemplo, de diabetes o de problemas cardíacos o de asma, que las pueden hacer más vulnerables frente al virus del coronavirus. Y también, por supuesto, las que tienen condiciones objetivas de hay que preocuparse más por su salud, por ejemplo, las embarazadas y las mujeres que están privadas de libertad con sus niños y niñas, sobre todo justamente para preservar a los niños y niñas. Nosotros, por ejemplo, vemos situaciones en las que en un supermercado no se deja entrar a una persona que va con su hijo o con su hija porque no tiene dónde dejarlo, supuestamente para proteger a ese niño o a esa niña, y sin embargo tenemos niñas que están privados de libertad con sus madres. Esos grupos, es decir, los que tienen condiciones objetivas desde el punto de vista sanitario, edad 60 años, antecedentes de algún tipo de enfermedad que se vincule al coronavirus o estar embarazadas, mujeres embarazadas y mujeres con sus niñas, deberían irse también a sus casas. El parámetro es objetivo, no depende del tipo de delito que hayan cometido. Esto me parece importante aclararlo porque justamente al ser un parámetro objetivo incluye a todo tipo de personas, personas que han cometido delitos que nos pueden repugnar, que nos pueden parecer los más graves que pueda cometer una persona. Aquí en este momento no se está analizando esto. En este grupo del que estamos hablando, salvo para el caso de las mujeres embarazadas y mujeres con sus niñas, que deberían quedarse definitivamente en su casa, el resto, es decir, las personas mayores de 60 y con antecedentes de salud que las torna vulnerables, solo se irían a su casa durante el tiempo de la emergencia, del mismo modo que nosotros nos quedamos en nuestra casa solo durante el tiempo de la emergencia. Cuando esto termine, volveremos a nuestros trabajos, a nuestra vida cotidiana. Estas personas volverían a la cárcel a terminar de cumplir su condena. Es decir, no sería en estos casos un arresto domiciliario definitivo, sino durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, para que justamente ese tiempo no lo pasen en un lugar que en sí mismo es un foco infeccioso, porque la cárcel no hay que pensar solamente en las condiciones materiales que existen en las cárceles, que en la mayoría de los casos no cumplen con los requisitos mínimos de salubridad, sino también es que es un lugar en el que entra y sale todo el tiempo gente, por ejemplo el personal penitenciario, que también está en riesgo de traer, digamos, el virus y de contagiarse a su vez con cárceles sobrepobladas. Es decir, estamos pensando no solo en las personas privadas de libertad, sino por supuesto también en el personal penitenciario. Por último, digamos, entonces me parece que tiene que quedar bien claro que estamos hablando de grupos diversos: las personas procesadas, las personas en términos de condicional, asistida y con salidas transitorias, y las personas que objetivamente cumplen los requisitos que tienen que ver con el estado de salud o el cuidado de las niñas. Por último, cuando decimos todo esto, lo decimos porque entendemos que la situación de emergencia que aceptamos, las restricciones de derechos que aceptamos porque están en función de cuidarnos y de cuidar a las otras personas que nos rodean, deben alcanzar a las personas que están privadas de libertad. La cárcel es un territorio como cualquier otro, siempre hemos pensado eso, y entendemos que en ese territorio también es necesario tomar medidas de emergencia que cuiden a esa parte de nuestro pueblo que está privada de libertad y a las personas que trabajan en las instituciones penitenciarias. Por eso estamos planteando estas medidas de emergencia, para que una parte de la población penal pueda cumplir la consigna que es: quédate en casa y no quédate en la cárcel. Gracias.